Creo que al público le gustan más los villanos que cualquier otro personaje. Los malos cautivan a los espectadores porque les llevan a un lugar al que no pueden ir, pero al que quizá les gustaría ir. People will say we're in love. La mala es como una cobra. Su forma de mirar. Mira, mira, mira. Ataca. O acecha. Te seduce. Consigue que no dejes de mirarla. Puede que quieras acercarte un poco más. Acércate un poco más para que pueda besarte. Creo que los hombres siguen teniéndome miedo. Nos aterrorizan y nos fascinan. Perturban nuestros sueños más oscuros y hacen realidad nuestros deseos más secretos. Nos alegramos cuando mueren y sin embargo perduran en nuestra memoria. Pocos personajes del cine nos atraen tanto como ellos. Son los grandes villanos de Hollywood. That was good. Los grandes villanos de Hollywood. En 1977 los espectadores conocieron a la quinta esencia del mal, un personaje extraño, alto y oscuro. Se llamaba Darth Vader, astuto, despiadado y brutal. Ocultaba su rostro detrás de una lúgubre máscara negra. Era tan misterioso como aterrador. Al principio no sabías si había algo humano en él. Pensabas que solo era un monstruo. Mucha gente no se dio cuenta de que era humano hasta que rodamos El Imperio Contraataca. Pensaban que podía ser un robot, un monstruo o algo parecido. Hasta El Imperio Contraataca no empezamos a darnos cuenta de que era el padre de Luke. Y luego fue tarea de Luke intentar redimirlo. La historia trata de un villano que intenta recuperar su humanidad. David Prowse, un levantador de pesas convertido en actor, capturó perfectamente la imponente presencia física de Vader. Pero la clave de la amenazante presencia de Vader era su voz. Nos dijo que quería una voz más oscura, no en términos étnicos, sino en términos de timbre. Dicen que pensó en Orson Welles. Pero también es probable que pensara que la voz de Welles fuera demasiado reconocible. Así que terminó optando por una voz nacida en Mississippi y criada en Michigan, una voz tartamuda. Y resultó que esa era mi voz. La Guerra de las Galaxias es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Y Darth Vader se convirtió en el arquetipo de la autoridad que todo lo sabe y todo lo puede. No era la primera vez, ni sería la última que un malo de Hollywood dejaba una huella tan profunda en los espectadores. En los años 30, James Cagney consiguió que todo Estados Unidos imitara su forma de hablar y sus andares de tipo duro. 3 décadas más tarde, Norman Bates logró que las mujeres del país se lo pensaran 2 veces antes de meterse en la ducha. Y en 1991 Aníbal Lecter hizo que los intelectuales se estrujasen las manos al reflexionar sobre el lamentable estado de la civilización occidental. Puede que no les faltara razón. Aníbal el Caníbal tiene ahora su propio club de fans en Internet. Creo que al público le interesa ver personajes extremos. Al más peligroso, al más amenazador, al que más miedo da. Cuanto peor seas, mejor. La atracción hacia quienes se dedican a hacer el mal también se extiende a los actores que interpretan a esos personajes. El héroe, el protagonista, suele ser un personaje con menos facetas que el malo, porque se supone que el bueno debe representar todo lo que es fuerte, bueno e injusto, mientras que el malo puede ser más humano, que es lo que somos todos. El villano tiende a mostrar las imperfecciones y cicatrices que todos tenemos. Creo que cuando interpretas a un villano en una película tienes mucha libertad, porque puedes experimentar con facetas de tu personalidad con las que nunca experimentarías en tu vida real. Lo que te permite explorar el lado oscuro de ti mismo con cierta seguridad. Supongo que en ciertos sentidos, casi como la psiquiatría, puedes ir a esos lugares desconocidos de forma segura.
A mí nunca me ha costado interpretar a un villano. Me encanta, sencillamente me apasiona. Por norma general, los papeles de los villanos son los que están mejor escritos. Es excitante interpretarlos. Me gusta asustar al bueno y hacer que el público me odie. Si fuera actor y quisiera interpretar a un personaje, me gustaría interpretar a un tío que acaba de matar a alguien o que está a punto de matar a alguien y que está rodeado por un montón de mujeres guapas. Desde la primera vez que las imágenes en movimiento iluminaron una pantalla, era el villano quien ponía en marcha la acción y mantenía en vilo al público hasta los créditos finales. Los villanos son divertidos. Son el motor que hace avanzar la película, el motor de la historia. Todo el mundo a su alrededor reacciona a lo que hace. Y generalmente la misión del héroe es detener al malo y llevar la paz y la tranquilidad al mundo. Algunos de los actores mejor pagados de Hollywood se han especializado en interpretar a villanos. El crimen sigue dando beneficios. En el cine los héroes vienen y van, y suele haber un periodo de tiempo en el que suelen funcionar. Pero todo actor llega a un punto en el que, si es protagonista, cada vez es menos protagonista que antes, porque se va haciendo mayor y el público exige juventud. Y a veces, los villanos pueden seguir actuando cuando se hacen mayores. Así que ser malo es estupendo. Recuerdo a un director, Robert Aldrich, un director fantástico con quien estaba rodando una película con Burt Lancaster en el desierto. Yo había perdido el papel protagonista en otra película y estaba muy disgustado. Y Aldrich me dijo: hijo, voy a darte el mejor consejo que te han dado en la vida. No te interesa ser protagonista. Si eres protagonista harás 6 películas y nadie volverá a saber de ti. Haz de malo y podrás criar una familia en esta ciudad. Y es cierto que ha sido el mejor consejo que me han dado. Los productores de Hollywood no fueron los primeros en reconocer la importancia del villano. Su origen se remonta a siglos atrás, al momento en el que el hombre se dio cuenta por primera vez de que no todo iba bien en el mundo. El hombre necesitaba una explicación y la encontró. El diablo era el villano definitivo, el prototipo de todos quienes seguirían sus infames huellas. En la Edad Media fue la estrella de las tragedias, sembrando el caos en un mundo asolado por la peste y las guerras interminables. Shakespeare lo utilizó como modelo para algunos de sus personajes más recordados, como Ricardo III, quien ahogó a los hijos de su propio hermano en la Torre de Londres. Creo que los mejores villanos son los que disfrutan con su maldad, ya sea sobre un escenario o en una película. Un personaje que no tiene ningún remordimiento por lo que está haciendo. Ricardo III es un gran ejemplo. El mercado para los villanos aumentó considerablemente con el nacimiento de la industria del cine a principios del siglo XX. En las películas mudas de los años 20 y 30 y en las primeras películas habladas, hubo muchos actores que tenían la imagen necesaria para interpretar a villanos. En las oscuras salas de cine de todo el mundo, el público disfrutaba al ver cómo unos villanos de aspecto depravado eran derrotados por unos apuestos héroes de corazón puro. Ibas a ver esas películas sabiendo que ibas a pasar miedo. Esperabas que tu chica se refugiara en tus brazos porque sabías que el malo la asustaría. El maestro de la maldad de las películas mudas fue Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras. La primera superestrella del terror fue Lon Chaney. Como sus padres eran sordos, aprendió a comunicarse sin necesidad de hablar. Era un intérprete asombroso, un actor de Hollywood único. Aunque los personajes que interpretó, como el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera, entre otros, no son auténticos villanos, son personas rechazadas por la sociedad que se han refugiado en ellas mismas y que tienen un aspecto exterior terrorífico. Chaney se sometía a agotadoras sesiones de maquillaje
y adoptaba posturas corporales extremas para conseguir los efectos que buscaba. El resultado final es la galería de villanos más sorprendente jamás creada por un solo hombre. Cada vez que creaba un nuevo personaje, ibas a verlo sin saber con qué clase de personaje ibas a encontrarte. Utilizaba su propio sentimiento de no pertenencia a ninguna parte, su propio sentimiento de sentirse diferente, para intentar comunicar un patetismo verdadero con sus interpretaciones. Incluso el más malvado de sus personajes conseguía que sintieras lástima por él. Su fantasma de la ópera aún nos sigue impresionando. Sabemos que va a asustarnos. Cerramos los ojos, pero no podemos apartarlos de la pantalla. Es esa mentalidad de la cobra, del tren que va a descarrilar. Te repele, pero también te atrae. No puedes apartar los ojos de él. Muchos de los villanos más memorables de Chaney, como el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame, fueron préstamos de grandes clásicos de la literatura europea. Pero cuando Butch Cassidy y su banda lograron un exitazo de taquilla, Hollywood descubrió la gallina de los huevos de oro de la villanía en su propia casa, el salvaje oeste. El 29 de agosto de 1900, el llamado Grupo Salvaje, con Butch Cassidy entre ellos, robó el tren número 3 de la compañía de ferrocarril Union Pacific. Huyeron con miles de dólares en efectivo y en joyas. 3 años más tarde, Hollywood rodó su propia versión de los hechos. El gran robo del tren fue el primer western de la historia del cine y estableció las características que definirían a los malos de las películas de vaqueros durante décadas. Al final, uno de los ladrones dispara su revólver directamente contra la cámara. Fue un momento de brillantez cinematográfica que asombró al público del momento. La película fue un gran éxito y casi de la noche a la mañana la frontera americana se convirtió en un cuerno de la abundancia de villanos. Ladrones de bancos, ladrones de diligencias, ladrones de trenes, estafadores, ladrones de caballos y tahúres. Con frecuencia, los héroes de los westerns son personas que llevan la civilización al oeste, que doman el oeste e intentan poner freno a esos villanos que operan por su cuenta y quieren manejarlo todo ellos solos. Uno de los villanos del oeste más despreciados y recordados fue Roy Barcroft, precursor de los malos con maneras suaves. Tenía una sonrisa taimada y una forma de hablar muy seductora. Hasta que no se reunía con sus hombres y les anunciaba el golpe que iban a dar, Barcroft no dejaba de traslucir su maldad. Te parecía que estabas hablando con un caballero muy bien educado. El malo de maneras suaves era siempre el jugador o el jefe de la banda. Movía los hilos desde bambalinas, mientras que el malo bruto hacía todo el trabajo sucio. Barcroft, como todos los villanos de los westerns de los años 40 y 50, es malo con ganas, pero está predestinado a ser derrotado por el bueno buenísimo de sombrero blanco. La dura realidad de la Segunda Guerra Mundial no tardó en llegar al western. Jamás volvería a ser tan fácil derrotar a la maldad y a los villanos que la practicaban. En Raíces Profundas de 1953, Jack Wilson es un asesino profesional de mirada fría contratado para atemorizar y expulsar de sus tierras a un grupo de granjeros. Interpretado por Jack Palance, Wilson es la encarnación de la maldad sádica e implacable. Cuando desenfunda más rápido que un desventurado infeliz a quien ha incitado a que se enfrente en duelo a él, saborea el desconcierto que refleja el rostro de su oponente antes de enviarlo al infierno. Jack Palance hace muy bien de villano en Raíces Profundas. Hasta los perros se apartan de su camino. Es un tío malo de verdad. Con los años 60 llegó Vietnam, la guerra más controvertida de la historia de Estados Unidos. Una guerra que, a ojos de muchos, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, empañó la imagen heroica del país.
En el western empezó a haber buenos que no eran tan buenos, y la línea que separaba al héroe del villano empezó a difuminarse. En El bueno, el feo y el malo, la película de 1966 de Sergio Leone, el bueno, interpretado por Clint Eastwood, es un cazarrecompensas egoísta de sangre fría, que es solo un poquito mejor que el malo, el asesino profesional de ojos angelicales, Sentencia, interpretado por Lee Van Cleef. Uno de mis villanos favoritos es Lee Van Cleef, en El bueno, el feo y el malo. Me encanta esa clase de villano. Como su prolífico predecesor, Roy Barcroft, Lee Van Cleef pasearía su crueldad arrogante por docenas de westerns en los años 60 y 70. En 1980, la elección del presidente Ronald Reagan marcó un regreso a los valores americanos tradicionales después de 2 décadas de inestabilidad social y económica. El western a la antigua usanza, con su división simplista entre el bien y el mal, vivió un renacimiento, aunque con un toque moderno. Cowboy de ciudad seguía las pautas del western clásico, trasplantándolas, villano incluido, al Houston de los años 80. Es un grupo de obreros que los fines de semana se visten como forajidos del oeste. Y entonces llega este tipo, Wes Hightower, que es un verdadero ladrón de bancos, un verdadero forajido del oeste que participa en rodeos y que ha participado en el rodeo de la cárcel de Huntsville. Si me hubiera limitado a interpretarlo honestamente, habría destacado como un diamante negro en una cesta llena de cuentas de cristal. Se suponía que en una escena clave de la película Glenn tenía que darle una paliza a su novia, pero él tuvo una idea peor. ¿Qué tal si la agarro del pelo y aprieto su cabeza contra mi entrepierna? Así no sabrás si voy a obligarla a tener relaciones sexuales conmigo o a estrellarle la cabeza contra la pared y esparcir sus sesos por el suelo. Por desgracia para su familia, a Glenn le costaba dejar a Hightower en el plato. Yo llevaba esa vida 24 horas al día, 7 días a la semana. Carol y las niñas estaban en Houston, y ella solo lo aguantó una semana. Un día llegué a mi apartamento y habían desaparecido. Yo había estado todo el día trabajando. Sonó el teléfono. Era ella. Hola, cariño, soy yo. He vuelto a Ketchum. No soporto a Wes Hightower. Ya me avisarás cuando esté muerto. Las niñas y yo te estaremos esperando. A diferencia de Cowboy de ciudad, Sin perdón, de 1992, conservó las esencias del western clásico, pero aderezándolas con la inmoralidad e inhumanidad de finales del siglo XX. Sin perdón se estrenó en los años 90 y a pesar de ser un western, es una película sobre la brutalidad policial que habla sobre lo lejos que puede llegar una sociedad a la hora de utilizar la violencia. Clint Eastwood interpreta a Bill Money, un pistolero retirado que abandona su retiro para ayudar a unas prostitutas a vengarse de la ciudad que las humilló. Los habitantes de las ciudades del oeste, que en los primeros westerns eran ejemplo de virtud y progreso, son vistos ahora como asesinos, ladrones, mentirosos y sádicos. ¿Y qué decir de Bill Money? En el clímax de la película, Money causa una matanza en el salón, matando a los responsables del asesinato de un amigo y a cualquier otro que se ponga a tiro. Mientras cabalga hacia la puesta del sol, lanza una advertencia que puede leerse como el decálogo de un asesino despiadado. Si a alguno de vosotros se le ocurre dispararme mientras me voy, volveré aquí, quemaré vuestras casas y os daré caza como si fuerais perros, hasta matar a todos los habitantes de esta ciudad. Y eso incluye a las mujeres y los niños. Y se va. En la década de 1990, después de un siglo de guerra, corrupción y desilusión, el western, que había sido el depositario de nuestras mejores esperanzas y aspiraciones, sucumbió finalmente. Lo único que quedó fueron los villanos. Era un mundo que otro grupo de malos de película conocía perfectamente: los gángsters. The 12 years we have had national prohibition have shown it to be a colossal failure. Crime, increase in drunkenness,
widespread bootlegging, non-observance of the law, deaths from alcoholism, and a corruption unmarked in any other period of American history has kept step with national prohibition. En los años 30, las noticias de los asesinatos cometidos por los gángsters dominaron los titulares. Ampones como Al Capone y John Dillinger se convirtieron en figuras públicas, cautivando a un público que se sentía atrapado y golpeado por la Gran Depresión. Eran personajes con los que el público podía identificarse porque ocupaban los titulares de la época. Los productores de cine captaron el mensaje y así nació la larga historia de amor entre Hollywood y los gángsters. Es comprensible que los gángsters fueran tan populares en ese periodo. Una vez más, los espectadores podían vivir una fantasía sin morir acribillados en el último rollo. El 14 de febrero de 1929, Capone hizo que asesinaran a sangre fría a 7 miembros de una banda rival. El hecho pasó a la historia como la matanza del día de San Valentín. Fue uno de los muchos incidentes tomados directamente de la vida de Capone que aparecieron en Scarface, El terror de Lampa, de 1932. El propio Capone, un gran aficionado al cine, parecía satisfecho con el resultado. Compraba cines e insistía en que proyectaran Scarface una y otra vez. ¿Y quién iba a negarse? En Scarface, El terror de Lampa, Tony Camonte, interpretado por Paul Muni, es un genio criminal que se abre paso hasta la jefatura de la mafia. Creo que en muchos sentidos las historias de gángsters pueden leerse como un paralelismo con la historia de los triunfadores estadounidenses. Muchas veces son inmigrantes o personas de origen extranjero de extracción humilde. Y en vez de escalar hasta la dirección de cualquier empresa, escalan hasta la cima de la mafia. A los espectadores de la era de la depresión les sorprendió la violencia de Scarface, pero también les fascinó. Esa película causó una gran conmoción y fue prohibida durante años debido al retrato de su personaje. Ves la película y sientes simpatía por ese tipo. Te identificas con él, a pesar de que era un verdadero criminal. Hollywood encontró a un gángster de manual en James Cagney. Un hombre bajito y echado hacia adelante, que sabía cantar y bailar y que había nacido en unos barrios tan duros como los criminales a los que interpretaba. Cagney llevó un realismo feroz y apasionado a sus papeles de gángster que fascinó a los espectadores. En El enemigo público número 1 interpreta a Tom Powers, un criminal basado en un gángster real de Chicago llamado Earl Jaime Wise. Es la historia de un joven inmigrante que intenta llegar a lo más alto, tener éxito, pero no quiere conseguirlo de la forma tradicional, yendo a la escuela y buscando trabajo. Lo quiere todo inmediatamente y, por supuesto, acaba mal. Wise restregó una vez la tortilla por la cara de una novia, inspirando la escena más famosa de la película. Pero en 1940 había una nueva clase de enemigo público del que preocuparse. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt firmó la Ley Smith, que exigía que los extranjeros se registraran y se dejaran tomar las huellas dactilares. Una consecuencia de la creciente paranoia de la sociedad americana ante la inminencia de un futuro incierto. Hollywood reflejó la ansiedad y angustia nacionales en la sombría atmósfera del cine negro. Una de las mejores películas de cine negro fue El halcón maltés, de 1941. En ella aparece un caballero relamido y educado llamado Casper Gatman, interpretado por Sidney Greenstreet, y su remilgado e imprevisible esbirro, Joe Cairo, interpretado por Peter Lorre. Son los nuevos gángsters de los años de la guerra, personajes que se ocultan detrás de una máscara de carisma y modales europeos mientras traman la destrucción del héroe. Son casi villanos de tebeo. Es difícil tomarse en serio la interpretación de Peter Lorre como el desquiciado y gay Joe Cairo. Es muy exagerado, pero eso es lo que nos divierte de él. No todos los villanos del cine negro pueden ser tomados tan a la ligera. En Cayo Largo de 1948, Johnny Rocco, interpretado por Edward G. Robinson,
es el despótico jefe de una banda de malhechores que han ocupado un hotel. Cruel, repelente y alarmantemente impredecible, Rocco carece de la barbuconería elegante que hizo tan atrayentes a los gángsters de los años 30. Smacking her isn't enough for such an insult. He'd have to kill her. And he'd have to kill the rest of us because we witnessed it. But to kill us all or nothing. A wildcat. Smell blood, huh? Got your appetite up. En los años 50, en plena Guerra Fría, sacar a la luz a los elementos subversivos que operaban en el país se convirtió en una obsesión nacional. Millones de estadounidenses vieron cómo las sesiones del Congreso presididas por el senador Estes Kefauver se centraban en uno de esos elementos, el crimen organizado. Well, you're looking back over the years now to that time when you became a citizen, and now standing 20-odd years after that. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as American citizens. If so, what are they? Paid by tax. Las revelaciones sobre el funcionamiento interno de las familias del crimen y los lazos que les unían con los políticos se convirtieron en la base de las dos mejores películas de gángsters de todos los tiempos, y nos ofrecieron a uno de los villanos más complejos de la historia del cine, Michael Corleone. Es una familia criminal y corrupta. ¿Son héroes o villanos? Los consideramos villanos porque son brillantes, pero ellos somos nosotros. Nos reconocemos en ellos. Son hombres de familia, hombres que cuidan de sus familias. Hay mucho amor. Corleone, interpretado por Al Pacino, es un joven correcto y bien intencionado que ansía alejarse de sus raíces criminales. En las dos primeras partes de El Padrino, Michael, interpretado por Al Pacino, es el hijo de Vito Corleone, el jefe de una poderosa familia de la mafia. Al principio, Michael es un buen chico, un héroe condecorado en la Segunda Guerra Mundial que desea distanciarse de su criminal familia. Pero las circunstancias conspiran contra él y se ve empujado inexorablemente hacia los delictivos negocios de la familia. Con sus sueños destrozados, se convierte en un monstruo despiadado, que incluso ordena el asesinato de su hermano. Una década más tarde, la complejidad fue sustituida por la descarnada brutalidad de otro de los grandes gángsters interpretados por Al Pacino, Tony Montana. El precio del poder, un remake del clásico Scarface de 1932, está ambientada en Miami, donde la epidemia del consumo de crack de los 80 desencadenó una terrible ola de violencia en la que los traficantes de cocaína se enfrentaron a tiros en las calles de la ciudad. Montana es un delincuente de poca monta que llega a la cima del floreciente negocio del tráfico de drogas de Miami. Montana se convierte en un ejemplo del peligro de los excesos del 80, cuando en una escena ahoga su dolor hundiendo su rostro en una montaña de cocaína. A principios de los años 90, la violencia relacionada con las drogas se extiende por Estados Unidos, y la oscura sombra del AMPA vuelve a proyectarse sobre las calles de todo el país. Los pandilleros ultraviolentos y los despiadados gángsters extranjeros hacen que los capones de los años 30 no nos parezcan tan malos en comparación con ellos. Con Quentin Tarantino, la figura del gángster entró en la era moderna de la narración cinematográfica. ¿Cómo olvidarnos del señor Rubio? En la película Reservoir Dogs no tiene reparos en cortarle la oreja al policía al que ha tomado como rehén. He tenido ciertas experiencias en mi vida que me han llevado a entender la mente criminal. La mayoría de los amigos con los que crecí ya no están vivos. Muchos de ellos encontraron su final de la forma más horrible. Y frecuentemente me pregunto por qué me libré yo. Madsen causó tal impresión en su papel del señor Rubio que le ha costado librarse de esa imagen. Tengo una extraña dualidad con algunos de los papeles que he interpretado, porque fui el señor Rubio, pero también fui Glenn en Liberad a Willy. Me ha pasado estar en un sitio público donde los niños me han reconocido por haber sido Glenn en Liberad a Willy y sus padres no les han dejado que se acercaran a mí porque ellos me conocían por Reservoir Dogs. Y siempre llega el momento ese ¿de verdad eres ese tío? ¿Eres el tío que le corta la oreja al poli? ¡Oh, cielos, es él!
La gente evita montar en el ascensor conmigo. Pero lo más inquietante de los villanos de Tarantino no es que sean tan salvajes, es que nos atraigan tanto. No hay ni un solo personaje en una película de Tarantino que sea una buena persona. Todos son criminales y asesinos. Pero los amas. Y trabaja tanto a los personajes de sus películas, los hace tan atractivos, que acaban siendo personas interesantes, alocadas, divertidas. Interesante, majareta, divertido. Los nuevos villanos de las películas de gángsters, como tantos de sus predecesores en el cine, nos ofrecen la cara más peligrosa de todas, una cara que consigue parecernos atractiva. Pero hubo otro grupo de villanos de Hollywood a los que los estadounidenses sintieron la necesidad patriótica de odiar. La guerra puede ser un infierno para nosotros, pero es un paraíso para los villanos. Nada hace crecer las filas de los villanos tan rápida y eficazmente como la guerra. Casi de la noche a la mañana, naciones enteras se transforman en imperios del mal y sus ciudadanos en demonios sedientos de sangre. Tras el ataque sorpresa de Pearl Harbor en 1941, el odio de Estados Unidos hacia los japoneses y sus aliados alemanes alcanzó su máxima intensidad. 1941, a state of war. Los gángsters, unos simples villanos autóctonos, no podían compararse con la diabólica amenaza procedente del otro lado del océano. Para saciar la sed de venganza nacional y ayudar a subir la moral, Hollywood rodó docenas de películas bélicas con títulos como La amenaza del sol naciente, Escapé de la Gestapo y El verdugo de Hitler. En ellas abundaban los villanos estereotipados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hollywood rodó muchas producciones que podrían ser consideradas como propaganda bélica. Por eso no debería sorprendernos que los nazis hicieran de villanos en tantas películas, igual que los japoneses. Mysterious, sinister, evil little men from Japan, conniving, plotting, scheming, embarked on a diabolical mission of destruction. Hollywood pronto contó con su propio regimiento de villanos bélicos que aparecían en una película tras otra. La Segunda Guerra Mundial fue una oportunidad de oro para los actores con rasgos físicos similares a los de nuestros enemigos. Helmut Dantin solía interpretar a un comandante sádico dispuesto a cometer cualquier atrocidad. Rubio, de ojos azules y nada simpático, era el hombre ideal para encarnar al terror teutónico. Conrad Veidt personificó al nazismo en películas como Casablanca. En la creencia de que para el público occidental todos los asiáticos eran iguales, los estudios buscaron actores chinos de aspecto malvado para interpretar a soldados japoneses. Richard Lou bizqueaba y siseaba sin parar, ordenando todo tipo de matanzas sin perder en ningún momento su sonrisa de hielo. Siempre encontraba la forma de hacerte hablar. Con el fin de la guerra llegó la mejora de relaciones entre Estados Unidos y sus antiguos enemigos. Aunque algunos estereotipos aún pervivían, Hollywood perdió su gusto por la propaganda más directa y ofreció a los espectadores personajes más complejos. Villanos, sí, pero también humanos. En El puente sobre el río Kwai de 1957, el coronel Saito es un malo multidimensional. Su rígido código del honor está en conflicto permanente con sus sentimientos humanos hacia los hombres que tiene a su mando. Lo interesante de esta película es que ni los japoneses ni el oficial japonés interpretado por Sosue Hayakawa son representados como estereotipos unidimensionales, como hubiera ocurrido en 1943, por ejemplo, sino que son personajes mucho más profundos y serios.
Humanizar a los responsables de la solución final resultaría ser mucho más complicado. En las décadas posteriores a la guerra, acontecimientos como el juicio de Adolf Eichmann revelaron la verdadera medida del horror nazi. Hasta 1993, Hollywood no ofreció al mundo un villano lo suficientemente complejo y sí lo suficientemente humano como para merecer encarnar tanta maldad. En la lista de Schindler, Ralph Fiennes interpreta a Eamon Gett, un nazi falto de carácter cuya verdadera naturaleza homicida sale a relucir cuando conoce el sabor del poder absoluto. El personaje está extraído del verdadero Eamon Gett, el despiadado comandante del campo de trabajo de Plaszow. En la escena más escalofriante, Gett, desde su balcón, utiliza a los prisioneros judíos como blanco de sus prácticas de tiro. Pero no todos los villanos de guerra han nacido fuera de los Estados Unidos. En 1968, un grupo de frustrados y agotados soldados estadounidenses mató a 300 vietnamitas desarmados en la aldea de My Lai. Conocida como la masacre de My Lai, el hecho hizo que muchos estadounidenses se plantearan la legitimidad de la guerra y los motivos que impulsaron a su país a entrar en ella. De pronto, el ejército de Estados Unidos dejaba de enfrentarse a los villanos para convertirse en el villano. Vietnam lo cambió todo en la sociedad americana. De pronto los estadounidenses dejaron de estar completamente convencidos de ser los buenos. Y las películas de Hollywood reflejaron ese cambio. A veces, los héroes resultan ser villanos. Ahora las grandes corporaciones, el gobierno, son villanos en vez de héroes. Y los viejos valores, el viejo orden establecido, sufre un cambio radical. Uno de los villanos más terroríficos de la guerra de Vietnam es el sargento de artillería Harman, de la chaqueta metálica, de 1987. Harman trabaja para destruir todo resto de humanidad en sus reclutas y convertirlos en asesinos, aniquilando a uno de ellos y a él mismo en el proceso. El papel es interpretado con asombroso realismo por R. Lee Ermey, algo que no debería sorprendernos, puesto que el señor Ermey fue un ex sargento de instrucción de los marines. Me presenté como el sargento de artillería Harman y les dije: colocaos sobre las huellas amarillas porque voy a explicaros lo que va a pasar. Me enfrentaré a vosotros, os diré cosas terribles sobre vuestras familias, vuestros padres y vuestras madres, y no me deis un puñetazo en la nariz porque entonces no os darán el trabajo. Y empezamos a trabajar. Y ya en la primera escena de la chaqueta metálica me pongo frente al pelotón y les hago picadillo. ¿Quién es ese hijo de perra comunista? Ese mamón de mierda que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Si soy el malo, quiero ser el malo más malo que pueda haber. Quiero que cuando aparezca en pantalla a la gente le den arcadas. Los tiempos cambian. Nacen nuevos enemigos. Y una vez más, el deseo de demonizar a los enemigos de Estados Unidos demuestra ser difícil de resistir. Es un tema peliagudo para el Hollywood moderno. No quieren demonizar a todos los musulmanes y árabes porque eso provocaría todo tipo de protestas y porque podría conducirles por el camino que se tomó en la Segunda Guerra Mundial de llevar el estereotipo hasta el absurdo. Pero ya sean de Oriente Medio o del Medio Oeste de Estados Unidos, comandantes o kamikazes, los villanos del cine bélico siempre serán poca cosa comparado con los supervillanos. La Segunda Guerra Mundial terminó con una explosión, la mayor y más temible explosión conocida por el mundo. En 1951, en el juicio por espionaje más sensacional de la posguerra, Julius y Ethel Rosenberg fueron acusados de pasar secretos nucleares a los rusos. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y con ella llegaron los asesinatos, los secuestros y los espías que espiaban a otros espías. Pero había alguien que los espiaba a todos.
Hollywood. En los años 40 fueron los enemigos del mundo libre, los asiáticos y los alemanes. Y naturalmente, cuando llegó la Guerra Fría, fueron los rusos, los comunistas. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entramos en la Guerra Fría, y en su mayoría, los villanos nazis fueron sustituidos por los villanos comunistas. Así apareció toda una nueva galaxia de villanos. No sabíamos gran cosa de Rusia, así que en ocasiones pudieron crear unos personajes bastante pintorescos. Es probable que los villanos más famosos de la Guerra Fría fueran los de las películas de James Bond. Era la encarnación del playboy perfecto. Seductor, sofisticado e irresistible para el sexo opuesto. Pero también era un agente secreto con licencia para matar, tan despiadado y frío como los enemigos de Occidente. 007 era una nueva clase de bueno para una nueva clase de guerra. Una guerra en la que los héroes se distinguían de los villanos no por su bondad o humanidad innata, sino por la ideología que habían jurado defender. En 1962, United Artists presentó a James Bond, el agente 007, en el thriller de espionaje Agente 007 contra el Dr. No. En esa película aparecía el primero de los grandes supervillanos. El Dr. No es un siniestro caballero asiático, una vuelta a los estereotipos de los años de la guerra, pero con algunas diferencias. El Dr. No es un supergenio con profundos conocimientos tecnológicos. Sus manos están hechas de un metal superresistente que puede partir en dos a su adversario, y tiene un complejo plan para la dominación global que incluye un laboratorio subterráneo, un tanque disfrazado de serpiente marina y el sabotaje de una nave espacial estadounidense. La mayoría de los villanos de Bond quiere dominar el mundo con alguna idea descabellada, y por eso son tan divertidos. Nos divierte ver toda esa acción y sus armas y tantas mujeres y tanta sofisticación, y la música y los créditos del inicio. Pero en el fondo, sus películas son como una película de dibujos animados. Durante las próximas 4 décadas, las películas de Bond nos regalarían una sucesión de villanos brillantes y pintorescos, como el codicioso y sombrío Goldfinger, que planea irradiar Fort Knox con un artilugio atómico. El personaje de Goldfinger está basado en el financiero Charles Engelhart, que intentó acaparar el mercado del oro en los años 50 y 60. También tenemos a Hugo Drax, que secuestra el transbordador espacial para crear una raza superior en el espacio en Moonraker. Este personaje estaba basado en el genio táctico nazi Otto Skorzeny, cuyas proezas en la Segunda Guerra Mundial le hicieron merecedor del título de hombre más peligroso de Europa. O al megalómano magnate de los medios de comunicación, Elliot Carver, que prepara la Tercera Guerra Mundial para que su cadena de televisión pueda cubrir el conflicto en exclusiva en El Mañana Nunca Muere. Carver guarda más de una similitud con el coloso australiano de los medios de comunicación, Rupert Murdoch. Quieren algo, quieren apoderarse de algo, lo quieren para ellos solos, lo hacen por pura codicia o por puro deseo. Y por eso nos resultan tan interesantes. Frecuentemente actúan de forma inconsciente, sin preocuparse por los demás. Muchos de nosotros hemos soñado con esa clase de poder y esa clase de capacidad, lo cual no quiere decir que fuéramos capaces de hacerlo. Muchas veces los esbirros eran tan memorables como sus jefes, como Oddjob con su letal bombín volador, y Tiburón con sus dientes de acero. Las películas de Bond demostraron ser la franquicia más taquillera de la historia de Hollywood, pero no acapararon el mercado de los supervillanos. En los años 80 el miedo al terrorismo global iba en aumento, y el nuevo estilo de supervillano amenazó al mundo desde los multicines. Naturalmente, cuando llegó la Guerra Fría, los malos eran los rusos, los comunistas. Cuando terminó la Guerra Fría, cuando cayó el muro, había que sacar grupos terroristas o células de espías en alguna parte. En La jungla de cristal de 1988, Hans Gruber, un tipo de aspecto elegante que rezuma ideología y con acento alemán, dirige a un grupo de autodenominados terroristas que toman un rascacielos de Los Ángeles. Interpretado por Alan Rickman, Gruber es ingenioso, letal y terroríficamente rápido con los pies. Pero no resulta ser nada más que un vulgar ladrón. Algo que no puede decirse de Salim Abu Aziz,
el terrorista de mentiras arriesgadas de 1994. Aziz, interpretado por Art Malik, es el típico estereotipo árabe. Un salvaje exaltado que recita el Corán y que planea hacer volar parte de la ciudad de Miami con una cabeza nuclear. Los supervillanos nacieron por la necesidad de contener, al menos en nuestra imaginación, amenazas demasiado poderosas como para ser soportadas por la mente humana. Ahora que el terrorismo exportado de Oriente Medio ha convertido esas amenazas en realidad, seguro que no es la última vez que vemos a Salim Abu Aziz y a sus colegas en los cines. Los supervillanos quieren dominar el mundo, pero uno nunca sabe lo que quieren las malas de las películas hasta que es demasiado tarde. Los grandes villanos de Hollywood. En Instinto Básico, Catherine Tramell es una mujer moderna, inteligente y segura de sí misma que disfruta libremente de su sexualidad. Sin embargo, hay algo perturbadoramente familiar en su forma de seducir y en su forma de matar. Rudyard Kipling dijo que la hembra de la especie es más mortífera que el macho. Your God and me could never be shipmates. And the next time you talk to her, you can tell him this from me, that Sadie Thompson is on her way to hell. Siempre me han gustado las malas de las películas porque vienen de un lugar en el que me siento incómodo. Kitty, please don't cry. I'm not crying, you fool. I'm laughing. Kitty. Oh, you idiot. How can a man be so dumb? La malvada seductora que tienta al hombre y provoca su destrucción es uno de los temas más antiguos del arte, la literatura y la religión. En la Biblia, Eva convence a Adán para que muerda la manzana y consigue que los expulsen a los dos del paraíso. En la mitología, había mujeres cuyos irresistibles cantos empujaban a los hombres a la muerte. Los griegos las llamaban sirenas. En los primeros días de Hollywood, las llamaron vampiresas. I never cared for you, not once. I was always making a fool of you. You bored me stiff. I hated you. It made me sick when I had to let you kiss me. Las mujeres han sido malas en el cine desde sus inicios. Desde Cida Bara, la vampiresa de la Fox de ese periodo, que interpretaba papeles de seductora que provocaba la ruina de los hombres con su poder sexual. Well, that works hard all day like I do. Don't have much reason to smile. Perhaps I can find a reason. Will you let me try? Well, I don't know whether I will or whether I won't. En la película de los años 30, El Ángel Azul, Marlene Dietrich da vida a Lola Lola, una vampiresa clásica. Es una mujer que seduce a casi todos los hombres con los que cruza una mirada. Y narra la historia de cómo el deseo, el incontrolable deseo que siente por Lola Lola, resulta ser la perdición de un anciano profesor. La vampiresa era claramente una fantasía masculina, pero las espectadoras no tardaron en tener sus propias villanas, como las interpretadas por Bette Davis. Con su inteligencia arrolladora y una mirada tan poderosa que podía pasar del deseo al desprecio con una simple caída de ojos, la Davis se convirtió en la reina de las malas de Hollywood. La maldad de las mujeres es perturbadora porque se espera que las mujeres sean agradables. En La Loba de 1941, Davis interpreta a Regina Giddens, una mujer tan despiadada y ambiciosa que le impide a su marido enfermo alcanzar la medicina para el corazón que necesita. El público no hubiera sentido una impresión mayor si lo hubiese descuartizado con un hacha. La mujer es capaz de utilizar su cuerpo, su belleza y su mente diabólica para aterrorizar al público. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mano de obra en Estados Unidos empezó a escasear y las mujeres tuvieron que ocupar el lugar del hombre.
Las amas de casa estadounidenses conocieron el sabor de la libertad y los hombres conocieron a una nueva clase de villana. La mujer fatal, como el resto de los elementos del cine negro, es enigmática, amenazadora e irresistible. También es tan inteligente, competente y autosuficiente como cualquier hombre. What do you want to do? Give everything up? Is that what you want to do? You wouldn't let me do that, would you, Ma? Una de las mujeres fatales más atractivamente peligrosas fue Barbara Stanwyck, cuya seductora imagen ocultaba un alma de piedra. En Perdición de 1944, ella es Phyllis Dietrichson, una mujer que lanza su hechizo sexual sobre un apuesto agente de seguros para que asesine a su marido por ella. En Perdición, Barbara Stanwyck utilizó a un hombre como arma homicida. La guerra sacó a las mujeres de la cocina y las llevó a las fábricas. La píldora, el primer contraceptivo oral, les abrió un nuevo mundo de posibilidades sexuales. En los años 60, 10 años después de su introducción, las costumbres sexuales que se habían mantenido vigentes durante siglos saltaron por los aires. Pero a finales de los años 80, los conservadores, dirigidos por grupos como Mayoría Moral, buscaron retrasar el reloj. Su mensaje era: si juegas, lo pagarás. Y nunca ha existido una razón más convincente para no jugar que Alex Forrest en Atracción Fatal de 1987. Glenn Close es una actriz maravillosa. Pero su interpretación en esa película tuvo un efecto tan profundo en mí que cuando la veo en algunas de las películas que rueda ahora, no puedo apartar de mi mente la imagen de Alex Forrest empuñando el cuchillo. Es una de las interpretaciones más profundas y malignas que he visto nunca. My name is Dan Gallagher. Alex, interpretada por Glenn Close, seduce y se acuesta con un hombre casado y con familia. Aparentemente es una mujer sólida y estable, una profesional independiente. Pero cuando el hombre intenta romper la relación, se convierte en un ser temible que lo acecha a él y a su familia. I'm not going to be ignored, Dan. Creo que lo que resulta aterrador es la inconsistencia, el elemento de incertidumbre, porque no sabes qué es lo siguiente que va a hacer. Creo que eso puede ser aterrador. Nunca sabes dónde va a aparecer. No sabes si va a ser su voz la que sonará en el teléfono. Lo que te asusta es el miedo a lo desconocido, el saber que no es coherente. Las peligrosas cimas de la obsesión de Alex quedan al descubierto cuando encuentran al conejo de la familia hirviendo en un puchero. Lo que de verdad hizo que me cuestionara el guión fue la escena del conejo hirviendo. Así que decidí llevar el guión a 2 psiquiatras, 2 doctores en psicología. Y mi pregunta fue: ¿es posible este comportamiento? Y si lo es, ¿qué podría provocarlo? Los psiquiatras coincidieron en señalar que esa mujer había sufrido abusos cuando era muy joven, que el suyo era un comportamiento de manual de alguien de quien habían abusado sexualmente a una edad muy temprana y probablemente durante mucho tiempo. En el montaje original de la película, Alex recupera su vida y sigue adelante, pero el público del estreno previo exigió un final más satisfactorio y sangriento. Pensaron que no había recibido el castigo suficiente por su comportamiento y querían matarla. El público quería mi sangre, así que los productores ofrecieron la sangre de Alex Forrest. No obstante, Alex también tuvo admiradoras. Cuando fui a los Oscars de ese año, había un grupo de mujeres en las gradas que llevaban allí Dios sabe cuánto tiempo, todas peinadas como Alex Forrest y empuñando cuchillos de papel. Así que no tardó en convertirse en un personaje de culto. Extrañamente, había un montón de mujeres para quienes Alex Forrest era una heroína. En las elecciones de 1992, prácticamente se dobló el número de mujeres elegidas para el Congreso. Los expertos lo denominaron el Año de la Mujer, un ejemplo del poder que estaba alcanzando la mujer en la sociedad estadounidense. Fue también el año de Instinto Básico.
En Instinto Básico, Sharon Stone es una villana clásica y moderna a la vez. Tiene poder, es fuerte, es manipuladora. Posee todas las características de las mujeres fatales de los años 40 y alguna más. Catherine Tramell, interpretada por Sharon Stone, es una autora de éxito que escribe historias morbosas de sexo y asesinato. Lo malo es que ella vive sus ficciones, invitando a los hombres a su cama y luego apuñalándolos con un picahielos. Creo que cuando interpretas a un villano lo haces desde la raíz del daño que han sufrido, desde la raíz de su vulnerabilidad. Interiorizas cuáles eran sus esperanzas y cómo las destrozaron. Y cómo esa vulnerabilidad se convirtió en dolor, en ira, se convirtió en acabaré contigo por haberme hecho daño. Obviamente, ella busca el amor desesperadamente. Sin embargo, cuando tiene el amor cerca, le resulta tan peligroso que tiene que acabar con él, porque si ella no lo mata, el amor la matará a ella. La mezcla de confianza, poder sexual y tendencias homicidas de Catherine puso patas arriba los roles sexuales tradicionales. En la escena más famosa de la película, Catherine se muestra más hábil que sus interrogadores masculinos y luego los deja sin habla, mostrándoles que no lleva ropa interior. Sharon Stone en Instinto Básico fue una gran villana porque estaba increíblemente seductora y subversiva. Al ver ese personaje, un espectador se siente incómodo por dos motivos. Primero, porque hay algo atractivo en esa persona. Y a pesar de que el espectador no quiere sentirse atraído por ella, no puede remediarlo. Y segundo, porque está viendo a esa persona, sea hombre o mujer, haciendo cosas que a él mismo, secretamente, no le importaría hacer si pudiera. A veces la propia Sharon como persona no está tan alejada de Catherine Tramell. Creo haber dicho antes que Sharon Stone es Catherine Tramell sin el picahielos. Tan depredadora como cualquier hombre, no hay un momento en el que los ojos del personaje de Stone no están fijados en su presa. La mala es como una cobra. Su forma de mirar, mira, mira, mira. Ataca. O mira, te seduce. Consigue que no dejes de mirarla. Puede que quieras acercarte un poco más. Acércate un poco más para que pueda besarte. Besarte. And after you kissed me, I always used to wipe my mouth. Wipe my mouth! De vampiresa a mujer fatal y a mujer liberada. Las villanas del cine son un reflejo del papel cada vez más importante que desempeña la mujer en la sociedad estadounidense y en la creciente amenaza que suponen para el hombre. Naturalmente, no todos los villanos tienen una cara bonita. Es un psicólogo brillante, culto e ingenioso. Amante de la música clásica y del buen vino. También le gusta comerse a la gente. Nadie es perfecto. Parece que independientemente de lo mucho que avance la humanidad, siempre hay una parte que se queda rezagada, una parte salvaje, un asesino dispuesto a desatar los infiernos. Y cuanto más sofisticada y compleja es nuestra sociedad, más nos fascinan quienes recuperan ese lado salvaje. Los psicópatas de apariencia amable fascinan al público. Nos repelen y nos fascinan al mismo tiempo. El asesino psicópata aparece por primera vez en el cine de Hollywood durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, debido a la popularización de la psicología freudiana de esos años, que indicaba que todos tenemos un lado oscuro, que en nuestro interior hay deseos reprimidos que nos asustarían si alguna vez salieran a la luz. El 18 de marzo de 1932, Harry Powers, el asesino psicópata de más infausto recuerdo de Virginia Occidental, fue colgado por el asesinato de una viuda y sus 3 hijos. El llamado Barba Azul de Quiet Dell sirvió de inspiración para el primer gran villano psicópata de Hollywood, que apareció en La Noche del Cazador, de 1995. El reverendo Harry Powell, interpretado por Robert Mitchum, es un hombre de Dios que cita la Biblia sin dejar de ser un despiadado asesino. Oculta su maldad bajo su fachada de predicador, lo que resulta bastante desconcertante. No tiene ningún problema en cortarles el cuello, ninguno. Le encantaría degollarlos. Mitchum, uno de los actores más apuestos de Hollywood, se sintió atraído por el lado oscuro.
7 años después de La Noche del Cazador, dio vida a un psicópata menos moralista pero igual de despreciable en El Cabo del Miedo, de 1962. Feel fear. Numbing, paralyzing fear. Cape Fear. Una cosa que tenemos que recordar si hablamos de estrellas y de villanos es que hay un actor, bueno, puede que haya un par de ellos, pero Robert Mitchum se ha colado sin esfuerzo entre esos dos. La mayoría de los amigos de mi padre eran exconvictos. Le gustaba salir con delincuentes. Mitchum interpreta a un delincuente que busca vengarse del abogado que lo envió a la cárcel. Al principio su crueldad se mantiene fuera de la pantalla, en secreto, mientras acosa de forma sutil al abogado, su mujer y su hija. Durante la primera parte de la película te preguntas, ¿se limitará a acosar al abogado? ¿De verdad ha matado al perro? No estás realmente seguro. El espectador no es consciente de la gran amenaza que supone Cady hasta que acaba con los matones que ha enviado el abogado para que le den una paliza. You just put the law in my hands, and I'm gonna break your heart with it. I got a little plan for your wife and kids. They're never gonna forget. Cuando les da una enorme paliza a 5 matones y se queda con la chica, amenaza a su novio en el bar y luego se lleva a la chica a una habitación y le da otra paliza, te das cuenta y dices, oh Dios mío, este tío es un monstruo. Pero a la hora de crear grandes villanos psicópatas, el campeón de los grandes pesos fue el maestro del suspense Alfred Hitchcock. Oh, good evening. A través de una serie de malos afables y atractivos, Hitchcock nos enseñó el lado oscuro del brillante y despreocupado estilo de vida americano. En La sombra de una duda, el tío Charlie es un amable y civilizado hombre de mundo que estrangula a sus amantes para quedarse con su dinero. En Extraños en un tren, Bruno Anthony es el hombre más encantador que podamos imaginar, aunque no tiene reparos en pedirle a un desconocido que asesine a su padre. En Con la muerte en los talones de 1959, Martin Landau interpreta a Leonard, cuyo nombre y maneras jamás nos harían pensar en un villano psicópata. Decidí hacerlo un poco amanerado, ligeramente gay. A Hitchcock le gustó la idea. Era muy sutil. Tenga en cuenta que estamos hablando de los años 50, así que no quería hacer nada demasiado obvio. No creo que a James Mason le gustara mi elección. De hecho, dijo que mi elección afectó a su personaje. Hizo que su personaje fuera bisexual y no pudo hacer nada por evitarlo. Pero no fue hasta Psicosis de 1960 cuando el villano psicópata cobró carta de naturaleza. Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, es un niño de mamá en el peor sentido imaginable de la expresión. El psicópata más famoso de todos los tiempos es la estrella de esa película, Anthony Perkins. Ese personaje lo encumbró y lo destruyó. Empujado por la voz de su madre, posesiva, estricta, moralista y ya muerta, Bates se pone sus vestidos para asesinar a la mujer que desea. Hay una parte de él que nos resulta patética. Sentimos lástima por él. Oh, entiendo por lo que está pasando. Pero es despiadado. Realmente despiadado y hace cosas horribles. La escena final, cuando sonríe y aparece sobreimpresionada la calavera sobre su cara, lo dice todo. Psicosis sorprendió y fascinó al público. Pero pocos supieron que estaba basada en la verdadera historia de Ed Gein, un granjero de Wisconsin que asesinaba a la gente y utilizaba su piel para hacer muebles y ropa. Ed Gein, un granjero, era un hombre encantador. Lo malo es que le gustaba la taxidermia y quiso que su madre y la mayoría de la gente que conocía participaran de su hobby. Los asesinos en serie como Gein no eran nada nuevo. En el Londres victoriano, Jack el Destripador asesinó a 5 prostitutas y las descuartizó quirúrgicamente. En Estados Unidos hubo un tal H.H. Holmes que llevaba a sus víctimas a su hotel, las torturaba y asesinaba y vendía sus esqueletos pulidos a las facultades de medicina. Pero a finales de los años 60, los asesinos en serie empezaron a aparecer con abrumadora frecuencia. El asesino del Zodíaco, Ted Bundy, y el hijo de Sam llevaron el pánico a ciudades enteras. En los 70, el asesino en serie conquistaría Hollywood.
Viven en los márgenes de la humanidad, son cazadores. Hay algo en ellos que nos fascina. Son tan estrafalarios que hay un género que yo llamo pulp horror, y el ejemplo más famoso es La Matanza de Texas. Al igual que Psicosis, La Matanza de Texas estaba basada en la historia de Ed Gein. Pero había una diferencia. Vietnam, la primera guerra televisada, llevó las carnicerías sangrientas a la sala de estar de los hogares americanos, mientras la relajación en los códigos de producción y los nuevos efectos especiales aumentaron las posibilidades gráficas. En La Matanza de Texas aparecía un personaje llamado Cara de Cuero, un carnicero taxidermista, que se ponía la piel de sus víctimas después de llenarlas de estopa y colgarlas para que se secaran. La Matanza de Texas fue un éxito. Halloween de 1978 y Viernes 13 de 1980 tuvieron aún más éxito. Sus respectivos villanos, Michael Myers y Jason Voorhees, son imparables máquinas de matar, sobradas de recursos diabólicos a la hora de encontrar nuevas formas de descuartizar, aplastar, destrozar, acuchillar y quemar. La poderosa naturaleza de este asesino y el hecho de que nunca se rinde resulta terrorífico. Carpenter encontró inspiración para el personaje de Michael Myers durante una visita en un psiquiátrico. Vi a un niño en una de las salas. Estaba loco y tenía unos ojos terribles. El odio de sus ojos era salvaje. Era como un animal salvaje. Es algo que nunca he vuelto a ver. Y sentí miedo. Pero el más terrorífico de todos los villanos psicópatas no era una máquina descerebrada. Era un hombre culto, un erudito. En 1991, año del estreno del Silencio de los Corderos, la confianza de Estados Unidos en sus expertos y profesionales estaba en franca decadencia. Los escándalos se sucedían y quienes ocupaban los puestos de responsabilidad demostraban ser capaces de dejarse llevar por los más bajos impulsos humanos. En El Silencio de los Corderos, Hannibal Lecter es un respetado psicólogo criminal que ayuda a la policía a encontrar a asesinos en serie. Lo que caracteriza a Lecter es que él mismo es uno de esos odiados seres. Un monstruo que cocina y come las entrañas de sus víctimas. También sabe apreciar el buen vino, la música clásica y tiene una inteligencia brillante y mordaz. Por muy aterrador que resultara Anthony Hopkins, él seguía siendo muy consciente de que esos golpes de humor conseguían que te relajaras, perdieras tensión, hacían que te sintieras cómoda para que cuando llegara el momento hicieras y la crueldad te pillara por sorpresa. Acabas temiendo a Hannibal Lecter, papel por el que Anthony Hopkins consiguió el Oscar, pero también quieres que no le cojan. Es una sensación muy extraña. Al final del siglo, donde hubo más progreso que en todos los anteriores juntos, el último gran bastión de la cultura y el saber es un asesino en serie caníbal. El villano psicópata manda. Pero ellos no son los únicos villanos sedientos de sangre. Tomemos a un científico obsesionado con convertir el mundo en un lugar mejor. Añadámosle una mosca. Agitemos la mezcla y salgamos corriendo. Los monstruos siempre han estado con nosotros. La literatura y el folclore de todos los países están llenos de ellos. La gorgona de la mitología griega, cuyo rostro convertía a los hombres en piedra. El golem de la leyenda judía, un gigante de arcilla creado por la magia cabalística para aterrorizar a la vida. Pero nunca en la historia del mundo ha habido un mejor medio para crear monstruos que el cine.
Hollywood ha dado vida a nuestras peores pesadillas, y entre ellas están algunos de los villanos más memorables del cine. Todo el mundo sabe que un vampiro no puede morir. Lo mismo puede decirse del cine de vampiros. Mientras que otros monstruos se pasan de moda, el vampiro se adapta. En 1930, organizaciones tan poderosas como la Liga Católica acusaron de indecencia y lascivia a Hollywood. Un año después, el meloso gigoló vampiro creado por Bela Lugosi para Drácula no fue captado por el radar de la censura, proporcionándole al público la emoción erótica que deseaba y convirtiendo el acto de chupar sangre en una macabra metáfora del sexo. What's he done to you, Jane? Tell me. He came to me. He opened his vein in his arm, and he made me drink. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial fueron el antecedente de la escalofriante interpretación de Christopher Lee en la película de 1958, El horror de Drácula. Le rompe la columna vertebral a un hombre, y aunque sé que son solo efectos de sonido, es aterrador. En los años 80 y 90 se sucedieron los escándalos financieros, y personajes como Michael Milken y Ivan Boesky fueron a la cárcel por ganar cientos de millones utilizando información privilegiada. Les presentamos al vampiro corporativo. En Blade, de 1998, Stephen Dorff es Deacon Frost, un vampiro advenedizo y hambriento de poder que lanza una OPA hostil contra el comité ejecutivo de los vampiros. Procedan de Transilvania o de Wall Street, los chupasangres nunca nos abandonarán. Las historias de hombres que se transforman en animales o en hombres bestia son comunes en todo el mundo. En Sudamérica hay hombres jaguar. En Alaska, hombres ballena. Pero es el hombre lobo el que ha dejado su sangrienta huella en la nómina de grandes villanos de Hollywood. En El hombre lobo de 1941, Lawrence Talbot, interpretado por Lon Chaney hijo, es un hombre feliz y decente que se convierte en una bestia peluda y sedienta de sangre cada vez que hay luna llena. Condenado a ser un villano, la culpa le desgarra por dentro y le hace desear la muerte. Me gustan los villanos que viven en conflicto consigo mismo. El hombre invisible, el hombre lobo o Frankenstein. Esos villanos creados por el hombre que tienen que aullarle a la luna y vivir en ese mundo. En 1994, Lobo trasplanta la historia del hombre lobo a las grandes corporaciones. Will Randall, interpretado por Jack Nicholson, descubre que su transformación de pelele de mediana edad en asesino peludo es el empujón que necesita su estancada carrera profesional. ¿Cuál es la moraleja? Si quieres tener éxito en el ferozmente competitivo mundo de hoy, ponte en contacto con tu monstruo interior. Hay quienes creen que no fue Eva quien convenció a Adán para que mordiera la manzana, sino su insaciable curiosidad. La voracidad del hombre por alcanzar la fruta prohibida del conocimiento le ha hecho tener poderes similares a los de Dios y crear monstruos. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! En 1931, el Dr. Frankenstein crea un monstruo a partir de partes de varios cadáveres y le da vida por medio de la electricidad. The monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. Interpretado por Boris Karloff, el monstruo es un torpe niño de más de 2 metros de altura, capaz de mirar embelesado la margarita que le regala una niña. Pero su creador le ha proporcionado por error la retorcida mente de un asesino. Y los asesinos asesinan. No obstante, el monstruo Frankenstein, nacido para perder y ser despreciado por todos, es más una víctima que un villano. El verdadero malo de la historia es el hombre que lo ha creado. El personaje del Dr. Victor Frankenstein, interpretado por Colin Clive, estaba inspirado en Conrad Dippel, un maestro de las ciencias arcanas que vivió en el siglo XVI y que creció en el castillo de Frankenstein, situado en Darmstadt, Alemania. Es el primero de una larga serie de científicos locos de Hollywood, chiflados, insensatos y maníacos.
En una época en la que descubrimientos asombrosos en el campo de la electricidad, las ondas de radio y la investigación atómica prometían un futuro mejor y más brillante. El científico loco reflejaba una profundamente enraizada ambivalencia hacia la ciencia y un impío e implacable progreso hacia lo desconocido. Por regla general, el científico loco probaba él mismo sus dudosos experimentos, inevitablemente con resultados desastrosos. Como el Dr. Henry Jekyll, que consigue separar su parte buena de la mala para ser dominado por su otro yo, una bestia llamada Mr. Hyde. En El hombre invisible, un físico llamado Griffin consigue hacerse invisible. Por desgracia, su fórmula secreta también hace desaparecer su cordura. La ciencia avanzaba sin parar. El descubrimiento del código genético en 1953 creó un nuevo campo para la experimentación humana, la ingeniería genética. Junto a ella llegó una nueva especie de villano monstruo. En La mosca de 1986, Seth Brundle, interpretado por Jeff Goldblum, es un ingeniero genético absorbido por su trabajo que cruza accidentalmente su ADN con el de una mosca común. Ahora debe contemplar indefenso cómo su humanidad desaparece, reemplazada por los deseos desalmados de un insecto. Pero el villano monstruo más inquietante de la segunda mitad del siglo XX no tuvo nada que ver con la ciencia. Muy al contrario. El exorcista de 1973 fue una explosión infernal de religión antigua y una advertencia a quienes anteponen su fe a la ciencia y el racionalismo del siglo XX. La pequeña Regan McNeil ha sido poseída por un antiguo demonio sumerio llamado Pazuzu. Ni médicos ni psiquiatras saben qué hacer cuando la joven sufre extrañas convulsiones, vomita baba verde, levita y, lo más sorprendente de todo, profana un crucifijo. El demonio es finalmente exorcizado, pero dos valientes sacerdotes pierden la vida en el proceso, mientras que el público se vio sacudido en sus raíces irracionales. Con El exorcista, el siglo XX, tan dominado por la ciencia, le había dado por fin su merecido al diablo. Pero hasta el diablo podría sentirse intimidado por nuestros siguientes villanos. Antiguamente, los bosques, las montañas y las cuevas estaban habitados por una serie de extrañas criaturas imaginarias. Dieron forma a lo más temido por el hombre, lo desconocido. En el siglo XX, la ciencia y la exploración levantaron el velo de asombro y misterio que envolvía a los lugares más desconocidos de la Tierra. Pero seguía habiendo un lugar situado fuera del alcance del hombre. Y él lo llenó hasta rebosar con criaturas aún más escalofriantes que las de antaño. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. Después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como su archienemigo, la Unión Soviética, volvieron sus ojos hacia el espacio. Era el amanecer de una nueva era de exploración humana y de villanos para Hollywood. Durante los años 50 y primeros 60, Estados Unidos fue invadido por monstruos de ojos saltones de todo tamaño, forma y descripción, jugando tanto con la fascinación por el espacio que sentía el país, como con el temor a un inminente ataque ruso. En los años 50, en la primera era clásica de las películas de ciencia ficción, tuvimos invasiones alienígenas de varias clases. A veces se trataba de parábolas de la Guerra Fría acerca de la insidiosa influencia del comunismo. Can freedom in the next generation conquer, or are the communists going to be successful? That's the great issue. En La cosa de 1951, el villano tiene forma humanoide, pero ahí terminan todas las similitudes. Es un vegetal gigante y superinteligente al que le gusta la sangre humana. Cuando era niño, La cosa era una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Cuando la rodaron, Rusia tenía la bomba de hidrógeno. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y los miedos que provocaba esa película eran muy reales para la gente de esos años.
El miedo a la deshumanización comunista domina El pueblo de los malditos, de 1960. En Midwich, Inglaterra, todas las mujeres en edad fértil dan a luz a niños que son mitad humanos, mitad villanos espaciales. Su resplandeciente mirada les permite anular tu voluntad y resulta tan eficaz como cualquier lavado de cerebro comunista. Los niños malignos son un tema complicado. Hay que tener mucho cuidado con él. Hay algo verdaderamente terrorífico en la idea de ¿y si mi hijo fuera malo, realmente maligno, y no pudiera hacer nada por él por mucho que le quisiera? Cuando Estados Unidos consiguió dominar la carrera espacial, el interés por los invasores extraterrestres desapareció. Pero mientras disminuía el temor a una agresión soviética desde el espacio, una igualmente insidiosa amenaza nacida entre nosotros estaba socavando el estilo de vida americano. Desde mediados de los años 60 a finales de los 70, se dobló la tasa de asesinatos y aumentó considerablemente el número de denuncias de agresiones sexuales. Dado que en esos años la ansiedad sobre la seguridad personal alcanzó su punto culminante, no debería extrañarnos que al más temible villano espacial de esa era le gustara la cercanía física. La película Alien combinaba los efectos especiales de última generación al estilo de la Guerra de las Galaxias con la atmósfera sórdida y el gore realista de películas como Halloween. El alien es un enemigo implacable, más grande, más fuerte y más rápido que cualquier humano. Y solo tiene una cosa en la cabeza: usar a los humanos como incubadoras para sus huevos. En 1982, al aumentar la tensión nuclear entre Estados Unidos y los soviéticos, John Carpenter revisitó el clásico de la ciencia ficción La Cosa, jugando con una nueva serie de ansiedades olvidadas desde la Guerra Fría. No hay que ir muy lejos para encontrar a un villano. Puedes mirarte a ti mismo o a otros. Cada época tiene su villano, ya sea en la ciencia o en cualquier otro campo. Básicamente ese suele ser el enfoque. Mi versión de La Cosa giraba alrededor de la idea de la falta de confianza entre la gente y la desintegración de los lazos humanos. Para mí, eso era muy real, algo muy presente a aquellos años. Puedes preguntarte, ¿qué puede tener un monstruo que esté entre nosotros que sea tan poderoso como para aterrorizarnos? La pérdida de humanidad. Lo que me interesa de las criaturas de las películas de ciencia ficción, incluida La Cosa, aunque también tendríamos que incluir Halloween y otras películas que he rodado, es la idea de la omnipotencia, la idea de la fuerza, la idea de que la criatura es una fuerza que puede arrollarnos. Es más grande que nosotros, es más inteligente que nosotros, pero de alguna forma tenemos que sobrevivir. En La Cosa, esa criatura puede destruir la humanidad en muy poco tiempo. ¿Tiene un final feliz? ¿La humanidad sobrevive? No lo sabemos. Es una interrogante. Estoy muy orgulloso de La Cosa. Me produjo una enorme satisfacción. Disfruté mucho rodándola. El espacio no es el único lugar donde puede hacer carrera un villano capaz de cambiar de forma a su antojo. También está el futuro. En 1983, el presidente Ronald Reagan anunció la creación de la Iniciativa de Defensa Estratégica. La Guerra de las Galaxias, como fue conocida, combinaba la tecnología computerizada y el armamento antibalístico a un nivel jamás imaginado hasta entonces. Para el director y guionista James Cameron, era la receta para el apocalipsis. En Terminator de 1984, un sistema de defensa similar al llamado Guerra de las Galaxias cobra conciencia y se apodera del planeta. Para acabar con el grupo de humanos decididos a plantarles cara, las máquinas envían a través del tiempo a un asesino mecánico para impedir el nacimiento de su líder, John Connor. La máquina que envían, Terminator, interpretada por Arnold Schwarzenegger, es un coloso con gafas de sol, armado con una escopeta y que monta una Harley, y que aniquila a todo el que se interpone en su camino. En Terminator 2, Schwarzenegger se convierte en un robot bueno y deja la maldad para Robert Patrick. Su Terminator 1000 no se detendrá ante nada para asesinar al futuro líder de la Resistencia.
Me vi sometido a mucha presión. En aquel tiempo era un actor desconocido. Sentía que tenía que demostrar de lo que era capaz. Con Terminator 1000 todo era cuestión de blanco, y blanco conseguido. Así que sus ojos estaban constantemente centrados en el blanco. Interpretar a un hombre hecho de metal líquido presentaba algunos retos peculiares. Te contaré un pequeño secreto. Cuando me ofrecieron el papel, empecé a pensar en cómo quería que anduviera y hablara ese personaje para tener algo preparado para la audición. Y decidí que tenía que ser como un tiburón moviéndose en el agua, para que nunca se le viera pestañear. Cuando fija los ojos en alguien, no los aparta de él. Me pareció una buena idea. Claro que luego, cuando estás cargando una bereta y disparando contra un blanco y no puedes pestañear, fans, os invito a que lo intentéis en casa algún día. Interpreté a un villano que estuvo a la altura de Arnold Schwarzenegger y que hizo que él pareciera un buen tío. Al igual que La Cosa y Terminator 1000, los villanos que llegan de otro espacio y tiempo pueden adoptar cualquier forma y cambiar a la que ellos consideren más terrorífica en cada momento. En un mundo sin superstición ni magia, ellos son la representación física del miedo en estado puro. Creo que Hitchcock dijo una vez, cuanto más éxito tenga el villano, más éxito tendrá la película. Y esa puede ser una de las razones por las que en las películas americanas ha habido tantos villanos tan buenos e interesantes. Porque es una forma de convencer al público para que vaya al cine. Da igual la dirección que tome el cine en el futuro. Sin un villano memorable, no habrá héroes. That was good.